bibliográfica importante, de cuyo tenemos derechos, aunque sea de manera informal, para poder hacer este tipo de actividades, siempre y cuando sean enfocadas a lo didáctico. Entonces, voy a tratar de abordar el día de hoy dos cosas. 107, que ustedes van a tener la oportunidad de estudiar por cuenta propia para el control de estudio del siguiente martes. Vamos a dar un repaso somero, superficial sobre las diferentes fracciones que lo conforman, para que si pueden, vayan de una vez haciendo su glosado, haciendo sus notas de la síntesis de las fracciones. Es importante identificar las figuras y cómo funcionan. Recordemos que es la base del funcionamiento del juicio de amparo. Después haremos algo así como una exploración sobre los principios, que es el material, el archivo en audio que voy a compartir con ustedes. También tenemos control de estudio. Ya saben que, o sea, esta condición de los profes de enseñar y no averiguar si verdaderamente hubo aprendizaje, aquí no va a suceder. Tratando de que el aprendizaje sea significativo, proporcionamos información, hablamos del tema, abordamos, hacemos interacción y evaluamos. Evaluamos cada tema, vamos evaluando. Así nos sirve para identificar qué tan bien o mal andamos, y cuando llegamos a evaluación final no es una sorpresa lo que obtuve, ¿no? La primera evaluación obtengo un resultado, la segunda se supone que tendré que obtener un resultado mayor. Espero que no les pase como a algunos de mis alumnos de licenciatura, que extrañamente sacan un 9 en la primera evaluación y en la segunda evaluación ya sacaron un 7, y es así como, ¿qué sucedió aquí? ¿Estamos siendo producto de una condición aleatoria? ¿Le fue bien por mera suerte? Pero esto es lo natural, ¿no? Que si apliqué la primera ocasión, la segunda ocasión me vaya mejor, porque el ejercicio, las herramientas están diseñadas para que exista retroalimentación. Esta era la pregunta, ¿qué contestamos? Esto, no es eso, por esto. Entonces se va generando un aprendizaje a raíz de la repetición. Profe, lo que vamos a hacer de tarea, bueno, es el 107, el Así material subrayado que quiere usted que imprimamos es el 107. Así es este archivo que ya está compartido con ustedes, con todas sus fracciones. La idea es que ustedes puedan hacer un cuadro sinóptico extrayendo la síntesis de cada una de las fracciones. ¿A qué se refiere? Vamos a tener fracciones que son muy extensas y fracciones que inclusive están derogadas. La 14 y la 18 están derogadas. Lo interesante sería que en estas dos fracciones que se encuentran derogadas nos remitiéramos a la fecha de la reforma del 93 para identificar qué decía antes, ¿no? Para ver qué elemento jurídico se perdió con la reforma que derogó ese componente. Eso nos hace especialistas. Si hablamos de crear maestros, de formar maestros, si estamos en licenciatura, se derogó y se derogó, no tiene mayores alcances, no tengo para qué conocerla, no está vigente, en el uso práctico del derecho no lo va a poder citar. Pero si se trata de ostentarse en el ejercicio de una maestría, haciendo actividades propias como docente, entonces tendríamos que saber cuáles son los componentes que ya no están en la norma o cómo fueron objeto de transformación, ¿no? Eso luego también es relevante para generar especialización. Entonces, tenemos este texto extenso, no lo vamos a leer todo porque se nos irían las 2 horas que tenemos hoy de clase, las 2 cortas horas que tenemos el día de hoy. Pero me interesa que vean el ejercicio, porque de este ejercicio va a partir el ejercicio que ustedes realicen. Nos dice el 107, las controversias de que habla el 103 no lo tenemos a la vista, pero en la sesión previa ya lo abrimos, ya lo leímos, ya localizamos que hay 4 circunstancias específicas por las que se puede dar el juicio de amparo, aunque algunos doctrinarios u otros autores podrían hablar de más, de una categorización más amplia. Estas 4 son las en las que podemos encuadrar cualquier tipo de acción de amparo, que determina la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes. Es decir, las bases del juicio de amparo sostenemos que se encuentran en el 107. Y nos dice la fracción primera: el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte. Lo primero que tenemos que extraer es esta figura. ¿Y cómo la explicaríamos? ¿Qué significa que se seguirá a instancia de parte, que inclusive constituye un principio? Que tiene que interponerlo en la persona que fueron vulnerados sus derechos. Así es. Debe de existir un agravio personal y directo
para que alguien pueda acudir. Buenas tardes, adelante. Para que alguien pueda acudir al juicio de amparo, tendría que encontrarse en esta condición de encontrarse en un ejercicio de autotutela de sus derechos públicos subjetivos, ¿verdad? ¿Recuerdan la figura de derechos públicos subjetivos en su licenciatura? Sí, no, quién sabe, eso suena muy raro, no tiene sinónimos. ¿Tiene sinónimos? Buenas tardes. Sí, ahora sí ya podemos, pero no habrá posibilidades de prender el aire, es que... Ay, muchísimas gracias. Buenas noches. Instancia de parte agraviada, entonces vamos a necesitar una persona quejosa doliéndose de la vulneración de algún derecho humano, los derechos conocidos como derechos públicos subjetivos. ¿Hay excepciones? ¿Hay alguna excepción en la que no sea necesario que la persona agraviada se presente a ejercer esta figura de instancia de parte agraviada? Por ejemplo, puede ser cuando una persona está detenida. Ok. ¿En qué condiciones? Es que sí, va encaminado, pero necesita más componentes. O sea, sí puedes, por ejemplo, cuando está detenido por, no sé, un alcoholímetro. Ok, no nos da herramientas suficientes. ¿Alguien más le quiere abonar, le quiere apoyar con los elementos? Es decir, sí parte de esta situación, pero si llegamos solamente y le decimos esto al juez, no. ¿Por enfermedad? Estos elementos quizás serían más para suplencia de la queja, pero no tanto para instancia de parte. O sea, cuando lo interponga otro en su nombre, ¿o cómo? Así es. Sí, o sea, en una cuestión médica. Ok, una condición médica, como decía la licenciada Carolina. Como no sé si vio lo de la señora que llevaron en camilla a BBVA, o sea... Eso, sí vio la nota. eso no lo vi. Sí, pues, o sea, Me lo que perdí. tenían las fuerzas de la señora... Para un trámite. Ok. Bien. Ella mandaba como certificados médicos de que pues no podía... Ahí a lo mejor es por los conocimientos de los familiares, porque la forma más fácil de hacerlo, fíjense que el notario público llega, le da un poder al IGE para que ellos se pueda acudir a hacer. Hay circunstancias, Joe, en las que ni siquiera la representación notarial la quieren aceptar. Por Pero ejemplo, en ese caso no querían aceptar ni siquiera la representación. trataré de enfocarme a lo más práctico en esta instancia de parte 15 de ley de amparo. Si alguien la tiene a la vista, 15 de ley de amparo, ¿les es familiar? Sí, son los... Transmisión, deportación, destierro. Las condiciones más graves, 15 siempre va a estar relacionado con 22 constitucional, porque hace alusión a que todas las penas prohibidas en 22 constitucional implica que son tan deleznables, son tan graves las circunstancias que no se requiere que la persona agraviada acuda. Además de que por sus condiciones propias, si nos hace favor, las condiciones propias de una persona que se encuentra, por ejemplo, incomunicada, pues obviamente si estamos alegando que está incomunicada no va a poder salir a firmar su demanda de amparo, ¿verdad? Si hablamos de tortura, ¿le van a dejar salir? O sea, pensemos en esta razonabilidad lógica. La autoridad le tiene detenido y él quiere interponer su demanda. La incomunicación. La incomunicación que nace en ley de amparo porque al constituyente y al órgano reformador se le pasó en el 22. En el 22 no está la incomunicación. Quedan prohibidas las penas de la marca, los azotes, los palos, el tormento. Obviamente la muerte desde el año 2005 está prohibida también. La confiscación de bienes, cualquier otra pena inusitada o trascendental están en 22 constitucional. Entonces, ¿qué nos señala 15? Lo voy a poner en pantalla para tener más claridad. Vamos con ley de amparo. Ley de amparo, para no suponer conocimiento previo, Chief Control inicio, Control F, vamos con 15 punto, ahí está. Sí, claro. Si gusta aquí, dirigido hacia el techo, probablemente. Artículo 15, ¿nos ayuda, Lick, Nancy? Sí. Cuando se trate de actos que importen peligro
Sí, dices, ¿no? Sí. Peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. No, mejor acá. Más Tengo más de 40. Perdón. Cuando se trata de actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Ok, esta es una salvedad. Del artículo 15 lo que nos interesa para correlacionarlo con la fracción primera del 107 es esto. Lo demás nos va a hablar de cuestiones procedimentales, pero nos interesa sobre todo el tema de 107, instancia de parte agraviada. La instancia agraviada es un principio. De los 6 principios que caracterizan el juicio de amparo, el primero sería parte agraviada, la instancia de parte agraviada. El juez de distrito no puede iniciar con un proceso, con un juicio de amparo, porque se haya impuesto de conocimiento a través de medios de comunicación, a través de una nota periodística, no lo puede hacer. Hay un caso excepcional que se enuncia en 15, que es inclusive menores de edad. Si bien en el sistema jurídico mexicano se prevé que los menores de edad no tienen capacidad de realizar actos jurídicos, en realidad aquí la salvedad es que le da de conocimiento, pensemos en una condición urgente, son las 4 de la mañana, acaban de tener, hay una desaparición forzada de una persona, las autoridades se llevaron al papá de este menor de edad con 10, 12, 14 años, acude a la instancia, a la corporación y dicen, no, aquí no, ni sabemos de lo que nos habla, no tenemos a ningún detenido pendiente de registro y aquí nunca llegó. Entonces, ¿de qué se va a doler? Su papá llevaba teléfono, pero resulta que se apagó. Invoca incomunicación e invoca desaparición forzada, porque la autoridad está negando que se encuentre bajo su potestad. Entonces, instancia de parte sería, acude la persona directamente agraviada, se modula el principio, ha estado así modulado desde hace decenas de años. ¿Por qué razón? Por la razonabilidad, porque en los casos, el amparo surge verdaderamente por este tipo de circunstancias, las más graves, las que vienen después de cómo se va enriqueciendo el proceso, el sistema, las normas, los criterios, la jurisprudencia, son accesorios, pero los principios nacen pensando en esta es la excepción, pero siempre va a poder existir una regla, ¿sí? Poco a poco se han ido modulando los principios. Desde que yo recuerdo, siempre ha estado modulado. Si volteamos a ver, la ley de 1936 no era la excepción, la ley que quedó abrogada en 2013, la ley de 1919 también lo contemplaba, y si viajamos en el tiempo seguramente encontraremos la analogía, ¿sí? Digo, desafortunadamente en el programa no nos tocó atravesar por la historia, pero también si alguien está interesado, me lo comparte por WhatsApp, me dice, para compartirle archivos de la parte histórica del juicio de amparo, ¿sí? Tanto en audio, también tenemos archivo en audio, algo así como 4 horas, es un audio bastante extenso, pero nos interesa el enfoque, instancia de parte y su modulación. Puede un tercero acudir, el menor también puede acudir. Lo que va a hacer el secretario es elaborar un acta, aunque sea en la madrugada, tiene esa obligación legal, elaborar el acta, dar constancia de las circunstancias en las que se está dando la manifestación del menor, girar los oficios hacia las autoridades que sean señaladas como posibles responsables y darle trámite para que informen sobre la detención y si está perpetrándose algún acto de violación, que cese, ¿sí? Que son los efectos suspensionales más ineludibles. Entonces, ahí está el texto. Teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo. Anteriormente recordarán ustedes que esta figura no existía. ¿Alguien recuerda cuándo nace el interés legítimo? Primero en Constitución y después en Ley de Amparo. ¿No? ¿O ha existido toda la vida? ¿A poco la ley de 1861 ya
La ley de amparo de 1861 ya hablaba del interés legítimo. ¿No, verdad? Pero el legítimo es cuando te afecta a ti directamente. No, ese es jurídico. ¿Sí? Vamos a tener 3 tipos de interés. Vamos a tener jurídico, legítimo y simple. Siempre entendido como el viable para que sea objeto de atención, objeto de protección, el interés jurídico. Nos encontramos frente al agravio objetivo y directo en la esfera jurídica del gobernado. Su salud, su libertad, su integridad, su seguridad jurídica, su libre manifestación de las ideas, su libertad de ejercicio de religión, etc. Pero el interés legítimo se va a crear constitucionalmente, se va a reconocer en 2011, así es. Ok, sí. En el año 2011 vamos a tener 2 importantes reformas constitucionales. 6 de junio de 2011 vamos a tener la reforma en materia de juicio de amparo y 11 de junio vamos a tener la reforma en materia de derechos humanos. La de junio, la del día 6 de junio, lo que va a hacer es darle vida a la creación constitucionalmente, positivizar constitucionalmente la figura del interés legítimo. Ya existían criterios, hay que decirlo. Ya habían llegado casos a la Corte en donde se había pronunciado respecto de, es el derecho de una persona, no puede quedar sujeto a una condición excepcional de que sea un agravio directo, se tiene que proteger porque es una condición difusa, ¿no? El derecho a la naturaleza, cuestiones de esta índole. Entonces, se positiviza en la Constitución, en la ley de 2013, de abril de 2013 de amparo, ya se habla del interés legítimo y se señala su procesabilidad. El interés legítimo va a crear una nueva modulación, espero no salirme del tema. En el interés legítimo, si acudimos aduciendo interés legítimo, vamos a pensar, el órgano reformador de nuestra Constitución reforma y señala que todos los estados de la República, sin excepción, deben de contar con una ley de responsabilidad patrimonial a partir del 1 de enero de 2025. Y resulta que muchas entidades de la República ya la tienen. Si bien la reforma constitucional para crear la ley de responsabilidad patrimonial data de 2002, con efectos 2004, primeros casos 2005, Aguascalientes no crea su ley de responsabilidad patrimonial sino hasta 2011. Antes de 2011 no teníamos en Aguascalientes ley de responsabilidad patrimonial, a pesar de que la Constitución lo preveía. Pero si esto les parece sorprendente, los invito a que volteen a ver Tabasco. Tabasco es momento que no tiene ley de responsabilidad patrimonial. Quienes interpretan esta condición de las múltiples circunstancias de cada entidad de la República, señalan que al Estado le es muy sencillo, mejor no crear la ley para no afrontar de manera directa la responsabilidad sobre sus actos en materia patrimonial. Si una ley de responsabilidad patrimonial no existe, no quiere decir que la persona no pueda dolerse. Sin embargo, va a ser una vía alterna. Generalmente las disposiciones van a ubicarse en normas de carácter civil que la Corte ha calificado como inapropiadas para seguir casos en contra de autoridades, porque deben de ser de derecho administrativo. Entonces, ante este escenario, ¿qué les parece? Que estamos a 5 de enero de 2026 y estamos en Tabasco, somos habitantes de Tabasco y no existe ley de responsabilidad patrimonial. ¿Cómo me duelo? ¿Cómo me quejo? Es O sea, te presentas por el interés legítimo a tener tu amparo. Así es. Voy a aduzco que gozo de interés legítimo porque soy habitante, porque aquí está mi INE. Me agravia que el legislativo no haya cumplido con esta disposición constitucional, es decir, es una omisión, se está incumpliendo con una condición constitucional que tenía fecha límite. Si ya atravesamos la fecha límite, ya es un agravio. No va a ser objetivo y directo, va a ser de las colectividades, va a ser un derecho difuso, un derecho de varias, de toda la colectividad. Entonces, llego sosteniendo que me deben de reconocer el interés legítimo. ¿Puede el juez en ese momento desecharme la demanda? ¿Qué opinan? ¿Sí, no y por qué? ¿O debe de admitir? Estamos hablando
juicio, ¿verdad? Hablamos de juicio de amparo con interés legítimo, en este escenario que estamos proporcionando. Es que tienes hasta la audiencia constitucional para acreditar. Así es. Eso que dice Joe, eso mismo ha reflexionado el alto tribunal en cualquiera de sus configuraciones y han dicho, a ver, espérate, ¿quieres desechar una demanda por interés legítimo desde la admisión? Tiene una etapa probatoria muy amplia. A lo mejor en la admisión no tenías elementos para presumir el interés legítimo. Sin embargo, ¿qué te parece que antes de la audiencia constitucional te presenta tu INE, su INE, en donde demuestra que reside en esa localidad? ¿Por qué le vas a desechar? Porque se está identificando con una licencia de conducir de Baja California. O sea, no tenía su INE, dice que la extravió. O no dice nada. Entonces, no se pueden desechar, no se deben de desechar. Mejor digo, no se pueden porque luego hay cada sorpresa en órganos jurisdiccionales que dicen, no, creo que no hemos leído lo mismo, aquí hay un agravio, va uno al recurso y terminan dándole la razón cuando uno cita correctamente los instrumentos. Pero luego eso implica que desde que presento mi demanda para que se estudie de fondo, para que no cometan el error del desechamiento, tengo que estarle invocando todos los criterios que ya existen al respecto, solo respecto de la viabilidad de acudir en esa acción. Entonces, Pudiera ser hasta con un comprobante de domicilio. sí, a su nombre. Pero no tiene la obligación de presentarlo, no es un juicio de nulidad. Cuando acudimos en juicio de nulidad estamos obligados a presentar todas nuestras pruebas desde la admisión de la demanda. Si no la presenté en ese momento, después ya no la voy a poder presentar. Es que hay una presunción de lo que tú estás diciendo en demanda de amparo es cierto. Por la manifestación de protesta de decir verdad en amparo indirecto. La autoridad tiene su oportunidad de contestarlo, cierto o falso. Así es. Como la- O es cierto, pero es constitucional. O sea, Y a veces en la informe justificada, ahí está tu interés jurídico legítimo. así es. Ahí sale. Así es. Si no, es el cargo de prueba quejoso de comprobar. Así Por es. eso, también es una estratégica. Yo no quiero dar a la autoridad todo en la demanda, mis pruebas. Porque si le doy todas las pruebas, pues ya está anticipado. Sí, todo el caso. sí. Yo prefiero que la autoridad... Depende se mucho de la meta bien. estrategia, depende mucho de la estrategia. Sí. Eso es completamente cierto. Por ejemplo, cuando a nosotros nos toca tener el despacho casos que uno dice, no hay lugar a dudas, esta va a ser mi punta de lanza, este es mi caso más sólido. Es con el que quiero que la autoridad saque todas sus defensas, me enseñe todas sus armas. Desde que vamos en la demanda inicial, desde ahí adjuntamos todas las pruebas para que se esmere la autoridad en tratar de derrotarlas, ¿sí? Desde su informe con justificación. Y cuando se desarrolla toda la secuela, no nos guardamos nada, es decir, estratégicamente queremos ver las armas. Es el primer caso, va a ser nuestro precedente y queremos ver cómo se defiende la autoridad. No dejamos nada para el final, ¿no? Porque inteligentemente el abogado que sepa cómo funciona juicio de amparo con sus características puede decir, me voy a aprovechar de que habitualmente las autoridades no acuden a la audiencia constitucional. ¿Alguien le ha pasado que su autoridad sí vaya? Sí, Sí. algunas veces sí. Pero las menos, ¿no? Sí, sí, a mí me ha tocado. Sí, es poco común. De hecho, casi ninguna de las dos partes acude. Sin embargo, hasta la fecha de audiencia constitucional pudiera presentar la parte quejosa una documental pública. Entonces, si yo no quiero que la autoridad se defienda, que tenga oportunidad de defensa, me espero hasta la audiencia constitucional. Y presento en la audiencia constitucional, previo a la celebración, el anuncio, digo, traigo una prueba. Esta es una prueba que deseo que se integre al expediente en estas condiciones. Se realiza la promoción, se integra el expediente y ya no le dio oportunidad de defensa a mi contraparte. Tenía que haber estado en la audiencia constitucional. Quería imponerse de conocimiento, pues ahí está, era en la audiencia, ¿sí? Difícil va a ocurrir esto en otro tipo de pruebas, ¿no? No puedo hacer esto con un testigo, no hay testigo sorpresa. Las pruebas que requieren especial forma de desahogo se tienen que anunciar 5 días antes. ¿Recuerdan esto? 5 días antes. No, porque no se cuentan. La técnica. La técnica de decir 7. Hay quienes lo memorizan con 7 días de anticipación, porque la propia ley establece que no se cuenta el del ofrecimiento y tampoco se cuenta el del desahogo, el de la audiencia, perdón. Entonces, si no contabilicé bien,
Y también tengan mucho cuidado con esto. Luego la audiencia se difiere y se difiere hasta el infinito. Y cuando usted quiere llegar 5 días antes de la audiencia que tiene marcada para presentar esa prueba, le dicen, híjole, ¿qué crees? Hay criterio vinculante del alto tribunal que dice es la fecha precisa marcada originalmente. Posteriormente ya se te venció el término, este tipo de pruebas ya no se pueden presentar, a no ser que sean pruebas supervenientes, por favor. Se denominan correctamente supervenientes, es decir, vienen después, sobrevienen. Esa condición implica también tener como idea del proceso, ¿no? Cómo me conviene litigar un asunto, cómo me conviene litigar lo otro. No digo que utilicen la malicia, pero luego equilibrar la balanza. La autoridad tiene muchas herramientas a su favor. Sus manifestaciones Nada más con que diga que no cuente la carga de la prueba. son juris tantum. ¿Sí recuerdan el término? Juris tantum, salvo prueba en contraria. Sí. Lo que diga la autoridad va a ser cierto, salvo prueba en contrario. Entonces ya lleva una gran ventaja. Esa carga, para superarla, requiero generar en el juzgador convicción, requiero presentar pruebas que pesen tanto como esta condición excepcional de ser autoridad. Se supone que el desempeño de las autoridades se da de buena fe, por eso la ley y los sistemas prevén que sus manifestaciones sean juris tantum. Sin embargo, la autoridad dice que lo detuvo en tal lugar, ok, pero el abogado sagaz astuto consiguió el videograma del lugar cierto de la detención y lo mandó a certificar al comité de videovigilancia. Y el comité dice que sí, que es un video válido tomado con una cámara oficial en tal lugar, en tal momento, en tales condiciones, y que sí aparece en los rasgos antropomórficos de la persona que está haciendo la solicitud, es decir, la persona que representamos. Si yo presento ese videograma con estas características, ¿qué va a pesar más? ¿La manifestación de la autoridad o el videograma certificado? Maestro, ¿dónde se manda a certificar? Ok. Bien, en Aguascalientes, una de las luego nacidas para perder, esperen no sea el caso, en sus asuntos que llevan o atienden o les toca defender, hay una ley de videovigilancia desde hace muchos años. Y la ley de videovigilancia establece que todas las dependencias, todas las corporaciones, todas las instancias que oficialmente tengan una videocámara enfocada hacia lugares públicos, hacia espacios públicos, tienen la obligación, en términos de ley, de mantener los archivos, los videogramas, durante 15 días al menos. Y que si alguien quiere acceder a esa información, porque ocurrió un accidente, un hecho de tránsito terrestre, perdón, no es un accidente, es un hecho de tránsito terrestre en Guadalupe y Convención. Entonces la persona dice, aquí hay una cámara, voy a pedirle al C5 o al C4 o a la dependencia que tenga el control de esas cámaras el videograma. De entrada no se lo van a proporcionar de manera directa, le van a decir, primero tiene que hacer un oficio, tiene que tener estas características, cumplir con estas formalidades y luego vamos a verificar si sirve, si servía, si estaba grabando, si no está grabando. Si corre con mucha suerte, el videograma va a estar ahí. Si usted se brinca la etapa de acudir al comité de videovigilancia para solicitarle que le requiera la dependencia con cadena de custodia y que certifique, aguas. ¿Por qué? El videograma, si el abogado con quien le toca interactuar es más sagaz, más astuto, tiene más detalle de cómo debe de funcionar este ofrecimiento y desahogo de prueba, pues puede tumbarla, ¿no? Puede decir, sí, está muy bonito el videograma. ¿Y la certificación? No tiene certificación. Híjole. ¿Sucede igual en un particular? De hecho, hablamos en un caso de particular. Con las autoridades va a haber muy poco problema, ¿eh? Cuando... No. La ley prevé salvedades respecto de las cámaras que deben de estar enfocadas en sus espacios, es decir, que no apunten hacia el público, pero en México y con nuestra legislación no hay una protección reforzada de derechos, como ocurre, por ejemplo, en España. En España, si usted deja su dashcam funcionando,
y luego quiere utilizar el video, el que va a ser procesado va a ser usted. Los sistemas son distintos. ¿Sí? La protección de datos personales es distinta. El otro día platicando con la del C5, con Michelle Olmos, nos decía que cualquier ciudadano puede vincular sus cámaras al C5, o sea que pues, es como ayuda para todos, ¿no? Y menos las que obviamente están dentro de la casa, eso no, pero Ajá. se supone que sí se pueden vincular. Bueno, técnicamente es factible, ¿no? Por las capacidades que tiene el sistema. De hecho, los sistemas en la actualidad funcionan, yo los calificaría de manera muy prometedora si son objeto de controles y de operación rigurosa por personas técnicas. El sistema, espero no salirme del tema, comentario aparte, las placas de su vehículo, si su vehículo fue robado hace una semana, a usted lo desaparecieron y hace una semana no saben si usted está en su vehículo o su vehículo anda haciendo otras cosas. Entonces, en la búsqueda, sobre todo en los delitos de alto impacto, al sistema le podemos pedir con las placas que nos arroje todo el historial, al menos de los últimos 15 días. Y se van a sorprender, se van a sorprender. Sí funciona. El OXXO, bueno, es que no todas las cámaras tienen las mismas características. Las que identificamos coloquialmente como los pulpos forman parte de un sistema, no recuerdo su nombre, a mí me tocó salir de la función de la labor dentro de la institución cuando esto estaba constituyéndose, estaba migrando el sistema, pero lo que permite es almacenar y trabajar entrenamiento por vectores. ¿Qué busca? El vector de las placas, las características. El ALP, bueno, este es ALPR en los arcos. Inclusive los arcos no son tanto para ALPR, las cámaras son para ALPR, reconocimiento de beam plates. Pero los arcos lo que detectan es este dispositivo, el chip que le insertan a los parabrisas cuando los vehículos salen de la fábrica. ¿Sí? Esos arcos son verdaderamente prometedores, de veras. Cuando uno sabe las herramientas con las que se cuenta y cómo han funcionado en otros países, llega a una sola conclusión. No se ataca la criminalidad porque no se quiere. Porque no se quiere. O sea, con los arcos, el arco va a detectar a qué hora pasa todos los días y le podemos pedir el historial de hace 6 meses. ¿A qué hora pasa este vehículo por aquí? ¿Y en qué sentido? Así lo hizo una acción penal. Estaba supuestamente era amenaza que estaba siguiendo a la persona. Y yo como defensor le dije, solicita al Ministerio Público realizar los siguientes actos de investigación. Maestro. Y entre ellos, primero le pidió que agarre los datos conservados de mi defendido. Y dije, oye, no traes nada, ¿verdad? Porque la van a sacar y dijo, y no hay para atrás, ¿eh? Y no, en serio. Dice, no quiero que me digas que tú estabas en Cancún y estabas aquí en Aguascalientes. Ajá. Porque te vas, no, te lo juro. Ok, va. Datos conservados. Y también quería sobre su vehículo, sobre todos los puntos de acceso durante el tiempo que la víctima decía que cometió el delito. Ajá. Se regresó un montón de información y la pidió lo mismo para el vehículo de la víctima, porque según eso la víctima dijo que la estaba persiguiendo en su coche. Pues, ¿qué crees? Tenía una alerta en la norte y la víctima estaba en la sur. Ajá. Imposible. Teléfonos celulares, bueno, es que... Ese fue vehículos, pero Ya. el celular también ayudó a confirmar. Miren. Camioneta le cambiaron el parabrisas. Ah, y se fue, La piedrita, se fue. sí. Y el otro día iba a donde a Peñuelas y pasé por el retén. Varias de la revisión. ¿Y dónde está su- No puede ser, pues si vengo sola. ¿Dónde está ¿por qué su me chip? para? O sea, yo sí los como cuestiono. Si vengo sola, ¿por qué me para? Precisamente. Sí, como para... No, pues es que... seguro cambió el parabrisas de su camioneta. Y le dije, sí. No, pues espérenme, ahorita le damos una tarjeta. Yo no tengo tiempo. Luego paso. Los temas que ustedes abordan son verdaderamente interesantes. Hay elementos para localización de dispositivos móviles que no son del común conocimiento de las personas, y cuando uno tiene que probar
cuando tiene que probar en casos, en eventos de alto impacto, son la joya de la corona, porque demuestra con una pericial informática dónde estuvo el dispositivo y podemos determinar que 2 dispositivos móviles se encontraban en el mismo, al menos con una cercanía de 50 metros. Primera forma de localizar, GPS, lo natural, el sistema de posicionamiento global. Segunda forma de determinar, a través de antenas. ¿Sí nos son familiares antenas? Las antenas van a tener 3 celdas. ¿Sí les es familiar esto? ¿No? ¿No les interesa? Sí, pues. Ahí está. Bueno, las antenas siguen siendo para utilidad también de PCS, GPS, G5, nada más que ahora con otros alcances y características, ¿no? Pero lo habitual es, la antena va a tener 3 celdas, cada celda va a cubrir 120 grados. Con yo identificar cuál es la señal que está recibiendo ese dispositivo, o la antena que me arroje el carrier, el proveedor de Telcel, que me arroje dónde está la antena, o cuál es el número de antena. Teniendo el número de antena se busca en internet y sale. Puedo identificar cuál es la celda y la potencia que nos puede dar la proximidad del dispositivo. A va a estar siempre orientado al norte. Bueno, eso dicen. A mí me tocó hacer análisis cuando estaba en inteligencia que no eran del norte, había errores. Y luego B y C pueden estar orientados hacia otros lugares, pero esto nos va a dar localización real, objetiva, localizable a través de, por ejemplo, la sábana. Cuando hay una investigación, por ejemplo, de secuestro y la víctima llevaba encendido su dispositivo, ¿qué se busca? Momento a momento, ¿cuáles fueron las antenas que fueron recibiendo su señal? No tenía encendido el GPS, pero el chip seguía vivo, seguía activo. Es más, que no tenía saldo, no nos interesa. No estaba transmitiendo datos, no nos interesa eso. No estaba haciendo uso de la red, pero la red lo detecta. Y todo lo que detecta se va almacenando. Se va creando una gran bitácora de toda la actividad del dispositivo. Entonces vamos a localizar las diferentes antenas, vamos a identificar los diferentes tipos de celdas y vamos a poder mapear dónde estuvo. Y si eso lo podemos correlacionar con el chip, con el móvil, con el email o con el IMSI del secuestrador, y hay correspondencia biunívoca en momentos, quiere decir que en ese momento esta persona estaba secuestrando a esta otra y no sabía que tenía que apagar su dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces, temas muy, muy interesantes, pero no son objeto de amparo, así que ofrezco una disculpa por brincarme del tema, pero son temas. La tercera posibilidad para localizar dispositivos móviles. Aún y a pesar de que el lugar en el que se encuentra el dispositivo no tenga cobertura por antenas, es decir, no haya un carrier oficial, no haya un Movistar, no haya un Telcel, los dispositivos realizan procesos de los que no nos avisan. Entonces, si yo viajo por toda la ciudad y la red de Telcel se cayó, lo que va a guardar invariablemente va a ser también esta condición en donde las señales Wi-Fi cercanas a mi dispositivo fueron siendo detectadas. Todos esos trayectos, esa pericial informática obviamente tiene una complejidad mayor porque no hay carrier que me aprovisione sábanas y tengo que irme a los registros más complejos de analizar y de llegar de los propios dispositivos, ¿no? Y si podemos identificar dónde están esas redes, entonces podríamos también mapearlo. Pero son estas 3 las formas básicas de localizar dispositivos móviles. Y dejando las tecnologías y la inteligencia de lado, regreso a nuestra temática preponderante. ¿Cómo se certifican los videogramas? A través del Comité de Videovigilancia. El Comité de Videovigilancia tiene la capacidad de verificar que la persona que está solicitando el videograma sí aparezca en ese videograma, para evitar el error de que a un tercero se le aprovisionen videogramas en los que no tenga injerencia, ¿sí? Que no sean utilizados indiscriminadamente, porque el Estado también tiene la obligación de guardar reserva de los datos personales de las personas, ¿sí? Recomiendo, la ley de videovigilancia no es muy extensa, es poco conocida por la poca utilidad que pueda llegar a tener, pero es importante saber cómo funciona por si en algún caso tenemos la obligación de tener interacción con estas herramientas o con estas autoridades y saber qué pedir y qué no pedir, ¿sí? Bien, entonces dijimos interés legítimo, hablamos de instancia de parte agraviada, y lo último que nos va a señalar el artículo, la fracción primera del 107 es que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en esta Constitución. Ojo, cuando hablamos de derechos reconocidos en esta Constitución, si está establecido en la Constitución de manera accesoria, todas las leyes derivan de la Constitución.
La teoría constitucional del origen, de la raíz, implica que si nace en la Constitución nos va a dar principios y fines. Los fines teleológicos del Estado se van a buscar a través de las premisas constitucionales. Y luego las normas nos van a decir el qué debemos de hacer para alcanzar esos fines y cumplir con esos principios. Y finalmente las reglamentaciones secundarias nos van a indicar el cómo. Esta es la secuencia lógica de la razón de la existencia de los diferentes órdenes normativos. Después de haber dicho esto, los invito a que nunca vayan a leer la reforma constitucional, ni siquiera recuerdo la fecha, no vale la pena, de veras. Es de estas cuestiones que vamos a recordar al paso del tiempo como los grandes errores del constitucionalismo mexicano, incorporar la prohibición de vapeadores en la Constitución, por el amor de Dios. Sí saben que hay leyes también, sí saben que hay reglamentos, y sí saben que la Constitución es sagrada y está creada para establecer bases, principios y fines. Y esto, ya mero señalaba cuánto hay que cobrar de multa, ¿no? En fin. Y dice finalmente, y con ello se afecte a... Perdón, en Constitución me faltó señalar que cuando hablamos de Constitución, hablando en sentido lato sensu, en sentido amplio, hablamos también de tratados internacionales. Es decir, la Constitución, al prever en su artículo primero que dentro de los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, bueno, este bloque de constitucionalidad ya reconocido se infiere que si se viola la Constitución, se viola el tratado. Si el tratado no tiene esta correspondencia, esta existencia, el artículo del que nos leemos no tiene la existencia en Constitución, por disposición del artículo primero y por interpretación del alto tribunal, hace las veces como si se tratara de un dispositivo contenido en la propia Constitución. Por eso se denomina bloque de constitucionalidad. La Corte le denominó más formalmente, recordémoslo, parámetro de control de regularidad constitucional, cuando resolvió el expediente varios 912-2010 y luego cuando resolvió la contradicción en tesis 293-2011. Ahí quedó plasmado claramente que los derechos humanos se encuentran en la cúspide del sistema jurídico mexicano y en un segundo momento en un peldaño secundario debajo de las restricciones constitucionales. Y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esto tiene que ver, obviamente, con interés legítimo. Se publica una ley del notariado, en donde en la ley del notariado ahora le van a pedir a cualquier persona que sea notario que no tenga más de 50 años para su ejercicio. ¿Puede el abogado que no es notario ir a dolerse de la ley? No, porque su especial condición frente a esa situación, a esto es a lo que se refiere, no le da para alegar de ninguna manera el agravio. No hay agravio objetivo y directo y tampoco hay interés legítimo, ¿sí? Esos elementos se engloban entonces en esta primera sección de la fracción primera. Y luego dice... Maestro, perdón, que Sí. interrumpa. Regresándonos un poquito. Sí. ¿Cuál es el interés simple? Ok. Cuando explicamos interés jurídico, el agravio va a ser objetivo y directo. Lo que se está en protecciones de derechos públicos subjetivos, derechos humanos, mi libertad, mi integridad, mi seguridad jurídica, etc. Cuando hablamos de interés legítimo, hablamos de derechos difusos, derechos de las colectividades, aunque puede acudir una persona sola, pero es un derecho de colectividades, como esto que decíamos, el derecho a que si la Constitución prevé que se emita una ley, la ley se emita, ¿sí? Y que no me puedan desechar porque no acredito interés legítimo. Pues no, o sea, el interés legítimo implica porque me duelo, porque en el lugar en el que yo resido no se está cumpliendo con la Constitución. Y el interés simple va a ser calificado como aquel ajeno, completamente ajeno, es una condición de interés. A todos los mexicanos nos interesa que la ley se cumpla, pero no puede una persona de Chihuahua venir a dolerse a Querétaro de la tala de árboles en Chiapas. O sea, tanto le duele a él como le duele a una persona en Colima, como le duele a una persona en Veracruz. O sea, no tiene ningún sentido. Esto se denomina interés simple. Y el interés simple se va a detectar sencillamente cuando se aplique un ejercicio. Si le otorgáramos el amparo, ¿vería algún beneficio? Si la respuesta es no, estamos frente a interés simple, ¿sí? Es la recomendación. Digo,
para identificar si estamos o no defendiendo una causa que pueda ser sostenible. ¿Sí? Entonces, en interés simple se va a descalificar. No hay un agravio, ni en condición de un derecho difuso, ni de un interés personal, objetivo, directo, un derecho humano. Bien, en la fracción número 2 nos dice: las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de las personas quejosas que lo hubieran solicitado. Así es, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial, sobre el que verse la demanda. Esta cláusula se llama... bueno, el principio va a ser relatividad a las sentencias, pero la cláusula... Viajemos a 1847 y localicemos que Crescencio Rejón hacía 6 años intentó impulsar el juicio de amparo con esta condición separatista de Yucatán, pero como finalmente se abolió, se eliminó el centralismo, ya Yucatán no se separó. Bueno, y no solamente porque se eliminó el centralismo a través de bases orgánicas, Yucatán terminó no separándose de México porque tuvo una crisis con pueblos originarios que terminaron deponiendo las autoridades, y a las autoridades no les quedó de otra que pedirle rescate al gobierno federado para restablecer el orden. Entonces también por eso no se separaron, no eran tan autónomos como pensaban. Para 1847 vamos a tener acta constitutiva de reformas, y previo vamos a tener los trabajos de don Mariano Otero señalando que, señores legisladores, no se preocupen por la figura del amparo, no se trata de darle poder al Poder Judicial, no se trata de que sea un poder que impere y que sea el estado de los jueces, sino que resuelvan los casos en lo individual. La regla es, si a 5 personas se les afecta y las 5 acuden a juicio de amparo, obviamente va a tener efectos para todos, pero si solamente una persona acude a juicio de amparo, el amparo no va a poder tener efectos sobre las demás personas, ¿sí? Relatividad a las sentencias es lo que encontramos aquí. ¿Qué debemos de localizar entonces o qué debemos denunciar en nuestro párrafo sintético? En la fracción segunda del artículo 107 se encuentra principalmente el principio de relatividad. Y en la fracción 1, el principio de agravio, instancia de parte agraviada, ¿sí? ¿Cuál será? No procederá el juicio de amparo contra... Ya, el dedo en la llaga. No éramos amigos, Nancy. Muy bien. Es que ahorita lo estaba leyendo y dije... Sí. Pero no especifican a partir de cuándo. O sea, dice la reforma, cuándo se hizo, pero no... Es que en transitorio señala que entra en vigor al siguiente día de su publicación. Entonces, yo hasta me le iba a brincar para evitar el escenario que vivo en la actualidad. Y la licenciada Nancy viene con el dedo en la llaga, así como, recuerden que la 4T está destrozando el juicio de amparo. Está bien. Bien, en el punto y seguido... Perdón, profesor, pero dijo la cláusula y es que es la cláusula Otero. La cláusula Otero, que se traduce en el principio de relatividad a las sentencias. Modulado, ¿por qué? ¿Cuándo modulamos principio de relatividad a las sentencias? Ya lo dijimos, la fracción arriba. Ante el interés legítimo. Cuando nace el interés legítimo, nace la posibilidad de modulación precisamente de la cláusula Otero. ¿Por qué razón? Anteriormente era tasado. A nadie podía beneficiarle una sentencia de amparo. Es más, se llegaron a negar amparos por esta condición, porque pudiera tener alguna repercusión en algún tercero. No es probable, no es posible, porque se viola el principio. En una visión muy obtusa, claro. Pero cuando nace el interés legítimo, entonces se prevé que si estoy llegando yo a juicio aduciendo que no soy titular de un bien jurídico, de una condición de un derecho público subjetivo, entonces me encuentro en mi representación propia, es decir, es un ejercicio de autotutela en la que yo acudo a instar para que se proteja este derecho de las colectividades, este derecho difuso. Si me otorgan el amparo, pensemos en el ejemplo que utilizábamos. Se otorga el amparo para obligar, es más, ni siquiera el amparo, se otorga la suspensión. Se otorga la suspensión, hay criterio vinculante al respecto, en el sentido de que si se trata de una omisión legislativa y el quejoso está solicitando la suspensión debe de tener efectos restitutorios provisionales anticipados.
¿Por qué razón? Porque de lo contrario, la autoridad de control de constitucionalidad lo que estaría haciendo sería convalidar la omisión. Si es evidente, si es ineludible la demostración de que se está violando la Constitución porque no se ha trabajado el proceso de reforma, el efecto de la suspensión, obviamente con esta condición de restitutorios provisionales anticipados, sería ponte a trabajar en comisiones. Necesitamos que al menos dentro de 15 días, 22 días, tengas un proyecto ya trabajado en comisiones. Y la suspensión es para cumplirse, obviamente, pero van a ser actos positivos, contrario a lo que estábamos acostumbrados antes de esta gran reforma, que las suspensiones eran actos omisivos, de no hagas más de lo que ya hiciste, ¿sí? Nace entonces, es muy, bueno, no es tan común como yo quisiera. De hecho, tengo que confesar que yo en toda mi vida solamente he obtenido una suspensión con efectos restitutorios provisionales anticipados, sobre todo por el tipo de asuntos que nosotros impulsamos, ¿no? Cuando se trata del régimen de excepción, hay un estigma de, no, tú no juegas, pareciera ser que tú no tienes derechos, pero existe la posibilidad de obtener la suspensión con efectos positivos para que la autoridad haga, no solamente para que no haga. Bien, hasta aquí vamos bien con la extracción de las figuras. Bien, en el punto y seguido de esta misma fracción nos dice, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. Bueno, esto no era necesario, ya estaba establecido por principio y la propia ley de amparo ya establecía en su artículo 61, si no mal recuerdo la fracción 6, 8, que no es procedente en contra de adiciones y reformas a la Constitución. Cuando analizamos en la universidad la figura de retroactividad, luego a nuestros docentes se les olvidó decirnos que hay dos circunstancias al menos que no son objeto de retroactividad. ¿Alguien lo recuerda? Las normas procesales y la Constitución. Nadie puede dolerse de la reforma a normas procesales que ahora le aplican, porque las normas procesales no son objeto de retroactividad, son procesales, surten efectos cuando se está desarrollando el proceso, y la Constitución. Sobre la Constitución tampoco podrá dolerse jamás nadie respecto de reformas o adiciones. Si no me lo creen, pregúntenle a los titulares de los tribunales federales, a ver si pudieron promover algún juicio de amparo o alguna acción que fuese procedente en contra de la reforma a la Constitución para dejarlos fuera del tablero. O sea, no procede, por ejemplo, si estoy yo, soy víctima de un juicio y no me quisieron aceptar pruebas o algo así. En este caso, Nancy, estaríamos más bien ante la violación de derechos sustantivos. Es decir, me impides el derecho de acceso a la justicia, me impides el derecho de acceso a la defensa adecuada, de probar en juicio, de ser oído y vencido, se viola el debido proceso. Aquí nos remitiríamos al 14. Pero con retroactividad, pensemos que una persona cometió un ilícito en 2010. En 2010 y se fue huyendo del país. Y esta norma, el delito que cometió tenía una penalidad de 5 a 10 años. Y cuando lo capturan, resulta que ya tiene de 10 a 20 años. No le pueden aplicar 20 años. Solamente le podrían aplicar la pena que estaba vigente en el momento de la comisión del delito, ¿sí? Esta condición va a surtir efectos de momento a momento en la consumación. La norma, el tipo penal, la figura, la pena que exista en el momento de la consumación es la que va a operar cuando se aplique la pena. Nos encontramos ante un supuesto. El desarrollo, la ejecución de un acto ilícito implicará la comisión del delito que será objeto de pena. Se cometió aquí, con estas normas se queda ahí tasado en el tiempo cuál va a ser la pena máxima que le puedan aplicar. Sin embargo, si la persona fue detenida hasta 2015 y en 2015, pensemos, cuando lo comete, la ley señala que el tiempo máximo de prisión preventiva será de 2 años. Prisión preventiva, es decir, aquella etapa en la que se supone que todavía no es necesario que tenga una sentencia firme, pero puede seguir detenido o bajo medidas cautelares. El tema es que esa norma cambió en 2013 y ahora señala que puede estar en prisión preventiva hasta 10 años. Y la persona cuando es detenida, le fijan prisión preventiva y le dicen los siguientes 5 años. La persona no se va a poder quejar de esa reforma.
a pesar de que el delito lo perpetró en otro momento, ¿cuándo se convirtió en procesado? En el momento que fue detenido. En 2015. Entonces, ¿cuál norma le opera como procesado? La de 2015. Entonces, es hasta el momento, bueno, es en el momento en el que es detenido. Ahí Norma hay que sustan- usar la norma vigente de ese momento. Así es. En el momento que la persona se convierte en procesado, con las normas que estén vigentes en ese momento, se va a operar. Pero las normas sustantivas son distintas de las normas procesales. Entonces, si lo que estamos identificando es el tipo penal y la pena que se impone por la ejecución de ese delito, esa se va a quedar ahí fijada en el tiempo. Son normas sustantivas. Ahí opera la no retroactividad, la cláusula de no retroactividad de la ley. En perjuicio de persona alguna, en beneficio sí, la Corte lo ha interpretado. Pero si la norma es procesal, no nos importa en qué momento cometió el delito, nos importa cuándo fue detenido. Cuándo fue detenido e inicia su proceso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace distintas a las normas procesales a las normas sustantivas. Esto luego nuestros docentes nos dicen, no retroactividad de la ley. Ajá. Y cuando uno invoca retroactividad sobre prisión preventiva, ¿cómo que no se puede si mi maestro me dijo? No. Y respecto de reformas a la Constitución va a ocurrir lo mismo. También es importante con esa temática, y perdón si me salgo de los temas que estamos viendo en lo específico, pero es que la riqueza del ejercicio docente implica esto. Encontramos algún acento y algún punto que nos lleve a un análisis más profundo y utilizamos ejemplos para ampliar conocimientos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ley del ISSSTE 2007, cambia la ley y la Corte no batalla en resolver los asuntos. Lo que hace es analizar a 5 pensionistas contra Perú de Corte Interamericana y dice, a ver, señores trabajadores emocionados por las pensiones, ustedes no tienen derechos adquiridos. Que la ley establezca que usted se retiraba a los 55 años o 60, no recuerdo en la ley del ISSSTE cuál era la temporalidad, 55. Se duele ahora de que no lo dejan retirarse a los 55, pues la ley cambió 2 años antes de que usted se fuera. La Corte no dijo es una norma procesal, lo que la Corte señaló fue, y con toda puntualidad, el proyecto de veras está bien estructurado. No comparto, a mí me hubiera gustado que la decisión fuera más social, más humanista, pero finalmente tiene la razón. Una cosa es un derecho y otra cosa es una expectativa del derecho. Cuando yo soy trabajador y me cambian el sueldo, me lo disminuyen, ya existe la afectación a un derecho. Pero cuando yo era trabajador esperando convertirme en pensionista porque la ley establecía circunstancias, pues esa norma podemos categorizarla como procesal, es un proceso. Cambias de tu condición de trabajador para convertirte en pensionista. Si la ley cambia antes de que hayas tocado base de convertirte en pensionista, entonces no estás frente a un derecho, estás frente a la expectativa de un derecho, ¿sí? Estos 3 elementos yo recomendaría que los recordaran respecto de retroactividad para no cometer errores. De hecho, ahí solamente tuvo una excepción en ese criterio. Los que estaban fuera nos decía, ¿no? Las personas que estaban... Es que son dos supuestos para poderse pensionar. Uno, edad biológica, y el otro, tiempo de servicio. Sí. Hubo muchos casos de personas que tenían el tiempo de servicio pero no tenían la edad y podían retirarse del servicio antes de 2007 y esperar a cumplir la edad. Ah, Y ahí sí, ordena que les interesante. respeten el sistema de pensiones a los 55. Qué interesante. Pero porque se retiraron. Qué interesante. Estoy ganando juicios así, y sí ordenan que les paguen desde que tenían 55. Ajá. Pero si se retiraron antes del Sí. servicio y no se volvieron a reactivar. Correcto. Pero antes de que se publicara la ley, antes de que surtiera efectos, Sí, o antes. en esta condición de los transitorios que preveían que podían optar por un sistema o por el otro. No, ese fue la elección del régimen de cuotas individuales y de 10º transitorio. Fue una elección que hicieron en 2008. No, esto es porque un artículo de la ley de lista anterior decía eso, que podían retirarse, si tenían el tiempo, podían retirarse y Esperar la edad. Entonces dice la Corte, ahí ya no estás tan... Así es. Es sustantiva, ya es sustantiva. Exactamente. Sí, porque ya el supuesto ya se materializa. Sí. Entonces no esperamos a otro momento, ya se materializó porque la ley ya lo contempla como tal. Qué interesante, no conozco el criterio, si nos lo compartes lo agradecería. Voy a buscar aquí, por favor.
Digo que nos lo comparta a grupo porque luego hay a quienes no les gusta leer sentencia, pero la riqueza de la comprensión radica en las sentencias. Perdón, Caro, nos decía. Maestro, por ejemplo, en el caso del ISPEA, Lo trae en... Ay, no, es que el ISPEA es todo un caso. Por ejemplo, ya ve que se hizo la actualización que en UMAS. O sea, Sí. Y por ejemplo, si una persona se pensionó, en el momento que se pensiona, su incremento es conforme al salario mínimo, y después dijo el ISPEA, no, ya no me conviene, ahora quiero que sean UMAS. Ok. Pero sí le hacen la actualización con las UMAS, Ok. la grafia. La analogía de ley del ISSSTE operó con ley del ISPEA, nada más que ley del ISPEA cambió desde 2001. En 2001 no existían las sumas, obviamente, pero existía ya la condicionante de que las personas tuvieran 65 años. Todas las personas que trabajábamos, gracias Dios, antes de 2001 que ingresamos a trabajar nos pudimos pensionar gratamente hasta antes de cumplir los 65. Sí, estoy deteriorado, pero no tengo 65, créanmelo. El tema es que, aparte de ese componente, pasaron los años, se reformó la Constitución en 2016 para crear la figura jurídica de la unidad de medida de actualización para destrabar esta condición que no permitía la elevación de los salarios mínimos porque estaba atado a las condiciones de las obligaciones del Estado, ¿no? Subía el salario mínimo y tenían que subir todas las multas y todo lo que estaba tasado en salarios mínimos. Entonces, se denomina un proceso de desindexación para que se separen, para que sean cuentas separadas y uno no afecte al otro. Entonces, el Estado, ya saben ustedes el crimen organizado del que somos objeto con el Estado decide incorporar la figura jurídica de las UMAS. ¿Para qué? Para que se cuantifique la elevación de los salarios o de las pensiones. Entonces, cuando la persona se vuelve pensionista, va en UMAS. Cuando está trabajando, no es en salarios mínimos. Y aquí me voy a permitir hacer una anotación. Esa persona ya había sido pensionada y ya había recibido aumento. Sí, ya sé. Como pensionada Ya en sé. salario mínimo. Ya sé. Ok. Voy a tratar de ser... Ya sé que luego nuestro corazoncito nos lleva a defender las causas, sobre todo cuando las consideramos injustas. Me ha pasado, lo comparto. Pero es que no manches, maestro, pobrecita. Sí, pobre gente. Gana 2,000 pesos, o sea, es la pensión. 200 mil pesos. 2,000 pesos. ¿Sabe qué, pobre? Ok. Imagínate. Miren. Aquí tenemos un problema de configuración que luego no todos atendemos. Una persona que gana 10 mil pesos, trabajando, ¿qué va a suceder cuando suba el salario mínimo? Pensemos que el salario mínimo subió un 20%, pero esta persona no gana un salario mínimo. No, es por el porcentaje que se Ah. acordó conforme a... Nada más es de salario mínimo. Solo a las personas que ganan el salario mínimo está la empresa o la dependencia obligada a elevarle ese 20% para que no raye por debajo del mínimo. Pero si yo a mi trabajador ya le pago más del mínimo, yo le puedo dar el 2%. Pero Si lo el sigo crimen manteniendo. organizado dice que... El crimen organizado. Yo no dije eso. Yo dije las autoridades que luego estructuran. Ok. Aquí, si está trabajando, al trabajador le van a incrementar un más, ¿qué les gusta? Un 4, que es la generalidad, un 4%. Al que está trabajando. El que está trabajando aporta en el sistema de reparto de beneficios, en ISPEA. Va a hacer una aportación, ¿para qué? Para que se paguen las pensiones de las personas que ya se fueron. Así funciona el sistema. Y no me pregunten qué ocurrió con los primeros que cotizaron, porque en algún lugar fue a parar ese dinero. El asunto es que los que ahorita trabajan y aportan no están ahorrando en realidad para su jubilación, están formando parte del sistema porque con esos recursos se pagan las pensiones de los que ya están pensionados. Entonces, a él le van a incrementar el 4%. Quien se retiró, pensemos que se retiró con 8,000, pensando que le iba muy bien y que cotizaba al 80%. La ley establece 70 para los de base, 60 para los de confianza. Poder Judicial en el Estado se va con el 100 y algunas otras dependencias los tienen un poquito más arriba. Entonces, el 80 es un estándar razonable.
Si pensamos que la persona gana, no, me fui con un 0, ¿verdad? Es que me emociono. Y eso es a los de gobierno del estado, porque a los del municipio nos hacen una tranza. No me ponga el dedo en la llaga, porque ahí, nomás porque no se dejan defender. Ok, aquí hay 8,000 pesos que recibe como pensión. Va a recibir los constantes, ya los va a estar recibiendo de manera permanente. ¿Qué pasa si a esta persona le incrementan el 20%? En el 20% ya no va a ganar 8,000, va a ganar 9,600. Y este es el primer año. ¿Y qué pasa si el siguiente año dicen, viene aumento del 10%? Pues ya no les van a subir porque están ganando. No, estos son pensionados. Sus elevaciones están en ley, las de ellos no están en ley. Las de ellos no se tasan en salarios mínimos. Finalmente el empleador decide cuánto les eleva. Para mantenerlos lejos del mínimo, se les van dando inyecciones del 4, del 3, del 5 en la regularidad. Es decir, el equivalente a la elevación del costo de vida. Así funciona, para mantenerlos solamente con el poder adquisitivo regular. ¿Cuánto incrementa la UMA? No incrementa 4, incrementa más la UMA que lo que le incrementan a los trabajadores. La UMA va a incrementar el 4.5 y este año yo creo que vamos a llegar al 6, así como vamos, 6 o 7. Es una crisis terrible, el costo de vida está desbordado. Pero, ¿qué va a ocurrir? Si el que aporta para el pago de las pensiones solamente está elevando en el 4%, háganlo exponencial. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Va a estar muy bonito. Esta persona ya no va a cobrar 8,000. Ya va a cobrar 20, 22,000. Va a cobrar más que el que está trabajando. ¿Quién va a pagar esas pensiones? Estará muy bonito, pero se condena al colapso a los sistemas de pensiones. Entonces no podía ser en salarios mínimos por el fenómeno que se vivió los últimos años. Eso es inaceptable. El primer criterio, si no mal recuerdo, ¿quién fue? Margarita Beatriz Luna Ramos, quien resolvió en tesis aislada el criterio sobre las UMAs aplicadas a pensiones, donde sostuvo que no era viable porque las pensiones provenían de una cuestión laboral y que no podía desnaturalizarse, que tenía que seguir siendo con salarios mínimos. Al paso del tiempo, en una nueva reflexión, dijeron, ¿y ya analizaste esto? ¿Ya analizaste la progresión, la prospectiva a 10 años? Vas a matar sistema de pensiones. No va a haber cómo soportarlo. No, incluso la ley de las sumas señala en su exposición de motivos, en un párrafo, que la finalidad es desindexar el salario mínimo de otro tipo de conceptos. ¿Como pensiones? Ajenos, y exceptúa las pensiones textualmente. O sea, sí dice que sí dice, ¿sabes? Ahorita busco el parrafito, porque también ya lo he utilizado. Bueno, lo utilizaba antes de esa jurisprudencia. Señala que las hasta que se pudo, ¿no? Sí, señala textualmente que las pensiones no cambian. El ISSSTE lo hizo a propósito y ya después obtuvieron ese criterio, pero antes eso ponía. Ok, interesante con pensiones. Ahí hay mucho que decir, pero hay que comprender la naturaleza del funcionamiento para identificar. La Corte en realidad resolvió socialmente, y esto es muy triste. Ha habido muchas ocasiones en las que la Corte tiene que resolver socialmente para no colapsar el funcionamiento de sistemas. No resuelve legalmente. Puesto así en expectativa, son derechos adquiridos, son condiciones de trabajadores o de pensionados, y si ya está tasado en la ley porcentajes, deberían de respetarse los porcentajes, de lo contrario hay retroactividad. Ya había criterios también del Alto Tribunal, de la segunda sala, pero son de 2002, de 2006, de 2007, que ya no operan con la nueva sistematización, sobre todo con Constitución, con estas reformas quizá más progresistas, ¿no? Entonces es un tema también que hay que comprender para poder opinar. No, y por tal motivo, ahora el ISPEA pretende que las personas no se pensionen o sea, no tomarse en cuenta a partir de su ingreso, sino a partir de que adquirieron la base. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que, en especial municipio, gobierno del estado está muchísimo mejor. Sí. Pero municipio pues tiene trabajadores que tienen 15 años trabajando y no tienen base. Aquí está lo triste porque... Y ISPEA dice, aparte de los 28, haz otros 15 años, o sea, porque no se te cuenta. Sí, no puede funcionar así. Finalmente yo creo que van a tener que tomar una decisión por este incumplimiento de obligaciones de las autoridades
Ojalá se pudiera vincular a responsabilidad de estas personas. No he visto, no hay precedentes, pero lo que están cometiendo se denomina ejercicio indebido del servicio público. A ver, si una persona contrata a un empleado y no lo da de alta en el IMSS, ¿qué ocurre? O sea, hay sanciones y va a tener repercusión. Y si el municipio contrata a alguien y simula que es eventual y le va dando contratos, esto es crimen organizado. O sea, de veras, o sea, me siento en el trono de, 3 meses y otros 3 meses y otros 3 meses hasta el infinito, y las personas están ahí cautivas con obligaciones que luego nada tienen que ver con la prestación del servicio público, ¿no? Porque los dejan de contratar. El particular, iniciativa privada, sancionándolo por ser lo mismo. Así es. Es una paradoja. ¿Cómo a las autoridades, quienes debieran de dar el ejemplo, no les sancionas y al particular sí les sancionas? Entonces, muchos temas de qué hablar, claro. Bien, ya dijimos, esta no procederá. Cuando en juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, nótese que dice en indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, venimos de un juicio de amparo indirecto en revisión, que llegó hasta la Corte. Pero tiene que ser en revisión. Así es. Es que, no. Bueno, sí. Momento para soltar la pregunta. ¿Por qué el juicio de amparo indirecto no puede ser de atracción de la Corte? Es decir, la Corte puede atraer quejas, revisiones, reclamaciones, inconformidades, juicios de amparo directo, pero no puede atraer amparos indirectos. No se la sabían, ¿verdad? No, pero sí es cierto. Lamentarse broncas Mucho con las cuando autoridades. No. el amparo indirecto presenta revisión, el colegiado separa los temas de constitucionalidad y dice esto le corresponde a la Corte y se los manda para ver si ejerce facultad de atracción. Ajá. Pero en indirecto no lo hacen. No lo pueden hacer. Porque el análisis que se ha realizado es el derecho de acceso a la justicia implica considerar siempre el principio de impugnabilidad, que mi proceso, al menos 2 entes distintos puedan desarrollar un análisis. Si vengo en amparo directo, ya pasó por una instancia natural y está entrando a colegiado, pero ya una instancia natural, ya tuve la oportunidad de ser oído, vencido en juicio, no se cumplieron todas mis expectativas y voy en amparo directo. En segunda, si la Corte lo atrajera, es segunda, pero no puede ser una única, una primera y única. Entonces, en amparo indirecto, ¿quién me analizó? ¿Quién emitió sentencia? No, se incumpliría con el principio de impugnabilidad, en esta posibilidad de que al menos por 2 etapas atraviese el proceso. A ver, presento mi amparo indirecto y se va a la Corte y la Corte me dice, no es procedente. Y ya. O sea, nunca tuve una fase intermedia en donde se pudiera analizar con más detalle. No hubo al menos 2 momentos para su análisis. ¿El indirecto con quién se interpone? Con jueces de distrito. Indirectos vamos con jueces de distrito. Puede ir a un tribunal colegiado. Cuando no me gusta la resolución, voy en revisión y acudo ante el tribunal colegiado en revisión de amparo. Sería la segunda. Ahí sería nuestra segunda. Estos amparos en revisión que suben a segunda ya pueden ser objeto de atracción por la Corte, pero el amparo indirecto, así antes de que exista sentencia, antes de que vaya a otra instancia, no se puede atraer. Y ya se queda ahí, en la segunda. Va a depender de las condiciones. De hecho, para que la Corte analice asuntos, la estadística no está a favor del gobernado. Primera condición, por ejemplo, amparos directos en revisión. ¿Qué necesitamos? Que el operador jurídico se haya equivocado o no se haya equivocado, pero esté creando un escenario para que vaya a revisión a la Corte, quizá porque considera la naturaleza relevante. Me analizaron un concepto de violación respecto de una norma general y subsiste el problema de inconstitucionalidad, porque dicen que sí es constitucional y yo sigo sosteniendo que es inconstitucional. Pase a la Corte. Va a necesitarse que se cumpla con otros requisitos, pero eso es un elemento de pase para revisión ante la Corte. Es decir, el primer supuesto ya está cubierto. Los otros 2 requisitos son por su interés y trascendencia. Su interés y relevancia, su interés e importancia, como le querramos decir, ahí están los términos utilizados en ley y en Constitución, pero el caso es que sea de interés para la Corte.
que la Corte esté interesada en ese asunto porque diga, sobre este tema no tenemos criterio creado. Pero si ya hay criterios, nos va a decir, no, esto ya no opera, esto ya no lo vamos a estudiar otra vez. Y la otra característica de origen es que el órgano jurisdiccional haya realizado una interpretación directa de la Constitución. De hecho, hoy estuvimos en el despacho viendo la sesión de un tribunal colegiado de circuito que analizó una cuestión constitucional. No le dieron la razón a mi socia, no le dieron la razón en un amparo, en una revisión adhesiva, le nulificaron un efecto suspensivo y el magistrado que analiza de fondo y que da la pauta para la votación final, dice él, es que el texto constitucional lo que establece son estas condiciones. Por lo tanto, entonces aquí hay evidentemente una interpretación directa de la Constitución. Seguramente en el engrose traten de evitarlo, porque la propia ley establece salvedades que implican, cuando me remitas tu recurso de revisión ante la Corte, señálame de la sentencia o resolución que estás impugnando para que haya pase a la Corte en donde se señala que hubo interpretación directa. Entonces, una cosa es lo que vemos en la sesión, en el videograma, y otra cosa es lo que se plasma en el engrose. Si en el engrose no aparece, estaremos adjuntando, obviamente, la sección del videograma en donde el magistrado se pronuncia haciendo interpretación directa de la Constitución. Entonces, interpretaciones directas en la Constitución. La configuración de que se señala que la norma es inconstitucional cuando yo la había calificado de inconstitucional, subsiste, entonces tengo pase. O planteé un concepto de violación que señalaba inconstitucionalidad de normas y ni siquiera me lo analizaron. Ante esos tres supuestos voy a tener pase. ¿Qué voy a requerir? Que el presidente de la Suprema Corte determine que este caso es de interés para la Corte, interés para el sistema y trascendencia. No es mi interés, no es el interés del promovente, claro. Si lo promovió se infiere que hay interés. El interés que tiene que considerarse, que tiene que surtir efectos, es el interés de la Corte, ¿sí? Y con la reforma de 2021 ya no hay posibilidades de reclamar el desechamiento de las revisiones ante la Corte. Entonces, anteriormente cuando el presidente se equivocaba y desechaba un asunto que sí tenía una naturaleza trascendental, pues el Pleno de la Corte le enmendaba la plana y le decía, no, ¿por qué desechaste ese? Admítelo. Pero ya no existe. Se nulificó en un acto verdaderamente regresivos los de ahora. Lo dije o lo pensé. Olvídenlo, borren eso de su mente. Pero el tema es, tiempo atrás también hubo actos regresivos constitucionalmente hablando, legalmente, funcionalmente hablando. El eliminar la figura jurídica de la reclamación respecto de los acuerdos de presidente de la Suprema Corte para desechar amparos en revisión ya no es impugnable. Y si yo les preguntara si estuviéramos haciendo un examen para magistrado, que ya no existe en verdad, pero hay que hacer nuestro mundo de ilusión bonito. Ellos sí hicieron, pensemos que estamos en ese escenario. Si yo les preguntara en esta condición, en contra del desechamiento de amparo en revisión, no hay recurso. ¿Qué norma constitucional o convencional estamos violando por desaparecer el recurso? Acceso a la justicia difuso. La Corte sostiene que el acceso a la justicia llega hasta donde la Corte dice esto no procede. ¿La qué, perdón? Recurso judicial efectivo. Pero fíjese que ni siquiera señala el texto convencional que sea judicial, señala recurso efectivo. Artículo 25 de Convención Americana de Derechos Humanos, los estados firmantes de la convención tienen que crear mecanismos para que las personas puedan defender sus derechos. Y si no estoy conforme con esta resolución de desechamiento, tendría que existir algún recurso paralelo para impugnarlo. Hubo un tiempo en oral mercantil, la resolución de juez de primera instancia era firme y no hay recurso. Creo que ese ya se cambió. Es que yo no llevo mercantil. Ni yo. Me meten problemas. En el tema de las cuantías, ¿no? A ver, ¿cómo qué? Sí, pero si cae en oral, Oral mercantil, antes era Entonces amparo. Es el recurso efectivo por excelencia. En mis tiempos de litigante también me
sonaba que alegaban mucho, es que tengo derecho a ese recurso, la resolución era, claro, por medio de impugnación viene la emisión de la sentencia y así es la resolución, no te estoy limitando ese derecho, pero no hay nada. Porque eso sí, lo único es de vez en cuando regulamos el procedimiento con la Sí. No, pero a veces es mejor que no exista recurso. Efectivamente los hace mejor porque hay muchos abogados que nada más chicaneaban, entonces Ajá. nunca te avanzaba y esto se va. Así es. Ok. Bien. Me quedé con esta pregunta y no me la contestaron. ¿Por qué le tiene que dar vista a la Corte a la autoridad emisora, es decir, al legislativo que haya creado la norma? Repito contenidos. Cuando en el juicio de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte lo informará a la autoridad emisora. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué razón? Porque solo la Suprema Corte le puede decir a un poder también que cambie lo que hizo, ¿no? Ok, fíjense bien. Bueno, no nos ha llegado, por ejemplo, una sentencia de un juez. Es el máximo autoridad. Fíjense bien, este párrafo, si lo leemos así, si es el primero, si es el párrafo introductorio, a mí me parece que aquí existió falta de técnica legislativa, porque el párrafo solo no nos dice cuál es la intención, cuál es el objeto, cuál es el alcance, pero pongámosle atención al siguiente párrafo. Cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema, es decir, sin que el legislativo reforme esa disposición plagada de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 6 votos la declaratoria general de inconstitucionalidad con efectos generales en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Estos dos párrafos van concatenados. Estos tienen que ver con declaratoria general de inconstitucionalidad. Por favor, consideren los siguientes elementos mínimos. 8 votos para pleno de la Corte respecto de jurisprudencia, pero solo 6 votos para el proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad. Es decir, ya creamos jurisprudencia, pero ahora para nosotros realizar el proceso de declaratoria general se requiere, le avisamos a la autoridad y fue omisa, está en contumacia, no hizo caso, no reformó. Aguascalientes con aborto, no Aguascalientes con constitución, con el derecho a la vida desde la concepción, desde la ideación, desde el iter criminis, ¿no? La declaratoria general de inconstitucionalidad va a tener esa configuración procesal de etapas. Primero, que se cree jurisprudencia, que tengamos un caso resuelto en donde se determina de manera vinculante, de manera firme, que la norma es inconstitucional. Y luego tiene que darle oportunidad de despertar del letargo al órgano legislativo, de decirle, oye, te equivocaste, corrige. Pero si el órgano legislativo se va en contumacia, si el Congreso de la Unión o sea una Cámara de Diputados, entonces la propia Corte lo que va a hacer, ¿tienen familiaridad con declaratorias generales? ¿Las han visto publicadas? Bueno, sí, allá sí, el expertise no, hasta... A ver, profe, déjeme... Pero el resto de los mortales no, nunca les ha tocado ver. ¿La paso una sentencia? Si nos sube a grupos, si nos lo comparte, lo único que ocurre con estas publicaciones es que la Corte se convierte en un legislador negativo. Es como estas versiones de lo que antes decía y ahora dice. Si hay un texto que es calificado de inconstitucional, una porción normativa, lo que va a hacer la Corte es, no puede crear nuevas normas. Lo único que puede hacer es nulificar alguna porción normativa, haciendo que mantenga congruencia el texto, que sea legible. No puede decir, córtale de la letra 5, de la palabra 5 a la palabra 20, punto. Era lo que estaba inconstitucional y luego ya no es legible, ¿no? Tiene que componer el texto para que pueda seguir siendo legible, pero publica, antes decía esto y ahora debe de leerse así, pero a partir de esta fecha. El error que tiene mucha gente en comentar sobre ese tipo de actuaciones del Suprema Corte es
que están legislando, y no están legislando. No. Es que es un sistema de pesos y contrapesos. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que el presidente de la República emite normas, o sea, legisla porque emite decretos? O sea, así opera. Todos los tres poderes van a tener esta configuración de que, sin ser su ámbito de especialidad, pueden, en un efecto de pesos y contrapesos, controlar a los otros poderes o correlacionarse con ellos haciendo actividades que no son su especialidad, que no son su prioridad. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es legislación, diríamos materialmente hablando, porque cuando obliga a los jueces, entonces se convierte en norma. Es norma y los órganos jurisdiccionales no tienen la capacidad de crear normas, pero sí de interpretarlas. No es vinculante al administrativo ni a una persona civil, pues nada más es como regla. Así es, erga omnes judices opera para jueces. Debe de operar para jueces. Ojalá las autoridades que luego invocan jurisprudencia comprendieran que esto es un sinsentido, porque tiene que pasar el proceso a través de un juez para que la jurisprudencia pueda materializarse y no a través del criterio de una autoridad. Lo que sí puede hacer la autoridad inteligentemente es, José Ramón Cosío lo sostuvo, en esta tabla de la nueva configuración normativa de la Constitución, en su artículo primero, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Y las reglas del juego son: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Interpretación conforme, principio pro persona. Si yo sé de la jurisprudencia y me toca ser operador, pues sencillo, me adueño, me apropio, hago mío el criterio, lo materializo en mis acuerdos, en mis resoluciones, en mi actuar y señalo que realicé una interpretación conforme. Así de sencillo. Pero no puedo invocar jurisprudencia porque no soy juez. Profe, yo quiero traer ese caso que dice usted del aborto, porque no se cumplió en ese caso. Ahí estoy diciendo que cuando ya te dice el presidente de la Suprema Corte que pues la ley es inconstitucional, Ajá. la que emitiste, tienes el plazo de 90 días para cambiarla. A nosotros nos llegó la sentencia diciéndonos, tienen todo el periodo ordinario como plazo para cambiarla. Ok. Pero es que son momentos distintos. Sí, comprendo, Lick. Y luego, bueno, ya que no la cumples, ya ellos tienen el poder de decir, pues entonces nosotros emitimos la Declaratoria General de Inconstitucional y queda como cachada la ley, ¿no? A nosotros no nos dieron como esa oportunidad de decir, no quiero legislar porque me van a linchar. Ok. Este artículo puede ser esta fracción puede ser un tanto más compleja de lo que leemos sobre líneas. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Aquí no dice que sea jurisprudencia todavía. Por eso la técnica legislativa utilizada fue en párrafos distintos. Esta no es DGI, este es el aviso. ¿Sí? Es el primer precedente de que andas mal. Pero ya en el segundo dice: cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, entonces cuando en ella se determine la inconstitucionalidad de la norma, su presidente lo notificará. Si no hay jurisprudencia, no hay DGI. ¿Sí? En el caso del tema del aborto, no identifico yo que se haya creado jurisprudencia. Me parece que fue criterio aislado. Me parece que no alcanzó el número de votos. Corríjame si me equivoco. No, era una sentencia de 1000 ojos, no leí esa parte. Ok, está bien. Si estamos frente a jurisprudencia, hay obligación de procesar DGI. Si no estamos frente a jurisprudencia, lo que hay en necesidad es avisarle al legislativo. El primer precedente ya señala que es inconstitucional, para que tomes providencias y quizás realices un trabajo en comisiones para verificar si se mantiene o se modifica. Anteriormente la estructuración de estos párrafos era distinta porque la Corte tenía reiteración. El Pleno de la Corte tenía reiteración. Sin embargo, la reiteración se acabó en 2021. Y sin reiteración, en un solo caso, de un sopetón, diríamos coloquialmente, tuvimos 8 votos y ya es jurisprudencia. Ayer despertamos con criterios contradictorios y hoy tenemos jurisprudencia. Entonces,
es distinta la forma de crearlos. Es más, pregunta de examen difícil. A ver si alguien quiere un punto para examen. Sin ordenadores, sin trampas, ¿eh? ¿En qué condiciones puede ocurrir o podía ocurrir que existieran 5 resoluciones continuas por parte del alto tribunal en el mismo sentido que no crearan jurisprudencia? Punto para examen quien lo resuelva correctamente. ¿Cuándo? Bien, me recuerda cuando tenga su examen a la vista para ese punto. Bien, lo que señala la configuración, es decir, las normas que prevén la creación de jurisprudencia, es que no deben de ser en la misma sesión. Al menos una de ellas debe haberse resuelto en una sesión distinta. Como en esta configuración de que el legislador piensa que vayan a su casa los órganos jurisdiccionales, los titulares, y lo piensen mejor, ¿no? Que haya algún momento de reflexión distinto a ese desplazamiento de analizo uno y otro, que no sea simplemente por cumplir con los 5 casos, que al menos haya 2 sesiones distintas para que pueda conformar jurisprudencia. No, 4 en una sesión y 1 en otra, puede ser. Que las 5 no sean en la misma sesión porque no va a crear jurisprudencia. No recuerdo honestamente si esto subsiste para tribunales colegiados de circuito, pero para la Corte sí estaba muy bien establecido, en la que si los 5 casos eran en la misma sesión, no podían conformar jurisprudencia. Entonces, la idea es, ¿en qué pensó el legislativo cuando creó esta norma? Pues que los responsables de crear jurisprudencia no se equivoquen, que al menos haya un momento de reflexión de una noche al día siguiente, que puedan ir, dormir, descansar y identifiquen si mantienen el mismo criterio. ¿Sí? Ok, está aburrida, Caro. Un día pesado. No. Ok, ahí está entonces. ¿A poco sí lo reflexionarán? No duermen de estar. Ok, la única excepción respecto de DGI, materia tributaria. Lo dispuesto en los 2 párrafos anteriores no será aplicable en normas en materia tributaria. ¿Por qué razón? ¿En qué piensa el órgano reformador? Recurso, asegurarle el presupuesto, el erario al gobierno. ¿Qué dije yo? ¿Cómo se denomina el sistema de gobierno? Crimen organizado, delincuencia organizada, ¿no? Desorganizados a veces. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Esto no es propiamente un principio, es la excepción al principio. Y si la excepción al principio se denomina suplencia de la queja deficiente, ¿cómo se denomina el principio? ¿Recuerden sus principios de licenciatura? Sí, si la suplencia de la queja es la modulación, es la excepción al principio, ¿cuál es el principio? Estricto derecho. Estricto derecho, así es. Bien. En estricto derecho, ya vi que lo busco, pero es válido, lo tienes. Sí, está bien. Estricto derecho implica iudex debet judicare secundum allegata et probata. ¿Le suena? ¿Alguien lo llevó en sus locuciones latinas de la licenciatura? Parece el Papa. No, profe, es que usted no saca mucho latinismo. Entonces explico. Yo estudié, la verdad. Voy a explicar el iudex debet judicare secundum allegata et probata. El juez debe resolver según haya sido alegado y probado por las partes. Así de sencillo. No puedo componerle la plana a ninguno de los dos, ni la autoridad ni la parte quejosa. Entonces, si nos encontramos en esa condición, estamos frente al principio de estricto derecho. El operador jurídico, dígase el juez o el tribunal colegiado de circuito, no puede enmendar los errores de redacción, de configuración, de argumentación de ninguna de las partes. Sin embargo, la modulación la vamos a encontrar aquí en esta disposición de la fracción segunda. ¿Es penúltimo? Sí, penúltimo párrafo. 1. O sea, los jueces no pueden meterle mano a los errores que... Así es, antepenúltimo. 1, 2, sí, último, penúltimo, antepenúltimo. El antepenúltimo párrafo establece la excepción. ¿Y dónde vamos a encontrar la figura ya consolidada como excepción? En el artículo 79 de la Ley de Amparo. Las circunstancias por las cuales se va a dar la suplencia de la queja deficiente.
¿De qué se trata la suplencia de la queja deficiente? Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. No es lo mismo que Carlos Slim se confronte al SAT en una cuestión fiscal y luego vayan en amparo o en revisión fiscal, a que una persona pensionada, indígena, discapacitada, esté peleando por mantener su pensión y se la quieran quitar. O sea, no es igual. El sistema prevé que el operador jurídico, dígase el juez cuando se trata de amparos indirectos o el tribunal colegiado de circuito cuando se trate de directos, debe de suplir la deficiencia de la queja. E inclusive, si la parte quejosa no esgrimió concepto de violación alguno, pero narra correctamente los hechos, las autoridades, las circunstancias que le agravian, debe de crearle sus propios conceptos de violación para que sean atendibles y operantes, ¿sí? Tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales. Cuando nos vamos a la ley de amparo vamos a encontrar el 79 previendo muchas más circunstancias, no solamente la relación patrón-trabajador. También vamos a encontrar a los núcleos agrarios protegidos de manera reforzada desde los años 70. Ley de amparo, aquí está. Vamos con control F79. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales, ¿verdad, Joe? Esta opera precisamente para las circunstancias que nos platicaba la ocasión anterior. Luego, en favor de los menores o incapaces, en aquellos casos dice, en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. En materia penal, siempre que sea en favor del inculpado o sentenciado, o en favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. En materia agraria va a haber algunos supuestos, en materia laboral, en favor del trabajador únicamente. En otras materias, estas van a ser como cláusulas abiertas. ¿Para qué? Para que si no encuadramos perfectamente en lo que está dispuesto en las fracciones previas, también el operador jurídico pueda tocarse el corazón y decir, esto es algo muy bizarro, hay que ayudar a la parte quejosa porque hay una desproporción entre fuerzas evidente. Otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley o que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de esta ley. En este caso, la suplencia solo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada. Y 7. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. ¿Qué encontramos en esta figura jurídica? El primer problema, ¿y cómo pruebo condiciones de pobreza o marginación? ¿Cuál sería la prueba idónea? Así es, pero pericial. La pericial en estudio socioeconómico, el especialista, el trabajador social. Si no es pericial, no le van a aceptar. ¿Cuál es la ventaja en amparo? Perdón. Como que a veces se la sacan como que una persona de escasos recursos, normalmente con algún abogado la asesora y le dicen, pues escasos recursos, pero alguien te representó. Como que ya no tiene. Pero ¿quién define escasos recursos? Fíjense que en esta sección es importante saber cómo opera la pericial en Poder Judicial Federal, en juicio de amparo. A diferencia del ámbito civil y el ámbito penal, en donde las dos partes presentan sus peritos, se desarrollan sus peritajes y ante la controversia, el juez tiene que designar a un tercero en discordia. En materia de amparo, no. En materia de amparo, las partes pueden no designar perito. Usted señala que oferta la pericial en tal circunstancia, esta en trabajo social quizá, en condiciones socioeconómicas, y le solicita al juez que designe perito. Y no tiene costo para usted. Digo, no les estoy invitando a que hagan dispendio de los recursos y señalen periciales por señalar, pero si su contraparte no señala otro perito, el asunto que se vaya con el perito de origen. No tiene ningún caso. Vamos a tocar la pregunta que toca el ego de todo abogado. ¿Realmente quiere ser el abogado pidiendo suplencia de la queja? Ok. Este es un tema
este es un tema que tenemos que ser muy objetivos para discernirlo. Yo conocí esto desde la primera maestría, este postulado de que, a ver, no es válido que un abogado profesional ande rogando por la suplencia de la queja, ¿no? Ok, puede decir usted, como es oficiosa, pues no tengo por qué preocuparme. ¿Sabe cuándo se va a empezar a preocupar y la va a enunciar como lo hago yo? Cuando el operador jurídico que le resuelve el asunto no sabe que en ese caso operaba suplencia de la queja. Régimen de excepción, policías. El operador jurídico con el que ocurrió esta circunstancia no era un caso propio, era un caso de una asociada, pero no la pidió bajo esta premisa de que no se pide, porque parece que manifestamos ignorancia. El juez se va como gordo en tobogán, perdón, no dije eso en foro académico, se va por la libre. Se va por la libre. Y cuando llega a la meta sucede que le encuentra inoperantes todos sus conceptos de violación y deja entrever que hubo un error en la configuración de los conceptos de violación porque sí le asistía a la razón. Dice uno, por el amor de Dios, estamos hablando de un policía que no se encuentra en un proceso de régimen disciplinario. El Estado no está ejerciendo su ius disciplinae. Entonces, sí hay suplencia de la queja. Por eso se reformó por eso se abrogó la ley de 1936 y se emitió la de 2013, señalando ahora, fíjense lo que dice en materia laboral. Por eso se creó esta configuración. No lo decía anteriormente. En materia laboral, en favor del trabajador con independencia de que la relación entre el empleador y el empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. No nos importa si son burócratas o son personal del régimen de excepción, opera la suplencia de la queja. Esto es de lo poco bueno que tiene para este personal del régimen de excepción la ley de 2013. ¿Sí? Entonces, ahí lo dejo al arbitrio prudente de cada quien. Ante estas experiencias, lo que queda es señalar, aunque la suplencia es oficiosa, tengo que señalar a que este caso específicamente aplican los siguientes criterios y estos antecedentes. Porque si el juez con el que estoy operando quizá no es de los más estudiosos sobre este tema en lo específico, no concibe que hay suplencia de la queja y luego voy a tener que ir en revisión, ¿no? A perder otros 4 meses. Yo en lo personal siempre pongo un capítulo de suplencia de la queja. Y como generalmente se refiere a muchas de mis demandas sobre normas por jurisprudencia, la tengo que citar ahí, aunque mi argumento yo lo siento bien, pero yo sé mi obligación como abogado es buscar el mejor resultado para mi cliente. Y si eso incluye que un juez suple mi deficiencia, es mi deber. Sí. Dejar un poquito de lado el ego, ¿no? Porque luego implica que estamos echando a perder el caso de quien representamos. No litigamos, postulamos, llevamos las causas ajenas y tenemos que hacerlo de la manera más profesional, tratando de alcanzar el mejor resultado. Claro, si te enteras que la regaste, o sea, si chin se me fue o cuando no te das cuenta de otra cosa. Pero fíjate, pero claro que que cuando realmente, o sea, te gusta litigar, te gusta ejercer la profesión, porque no voy a decir dónde, pero me tocó ver un abogado que hizo una demanda de alimentos y luego yo le veo y dice, me salió mi sentencia, muy bien, ya salió la interlocutoria, mira, me la fijaron bien. Y yo, ¿y cuánto te fijaron? 3,000 al mes. Y yo, ¿qué? A ver, enséñamela. Y veo todo el expediente y le digo, ¿y tus pruebas? No, es que no las tengo que poner, el juez dice cuáles son. Porque hay porque él dice, o sea, ni siquiera sabe por qué lo hace, o sea, no tiene el conocimiento. Pero lo más grave es que estas personas estén en instituciones públicas donde se supone que defienden al más indefenso. Son personas que ponen por el simple hecho de venir de un tema político, o sea, la verdad, o sea, y tú ves eso y dices, no, qué tristeza, porque pues a lo que nos vamos a enfrentar, o sea, la verdad. Yo tengo, se van a sorprender. Puedo verlos como agarran las cosas, todavía hasta me dice, bueno, no, ya mejor ya no. Yo, por ejemplo, perdón, voy a A mí sí mejor no me tendría enoja. por qué opinar.
pero yo creo que los menos preparados están en la materia familiar. Sí. Por el bypass, ¿no? Uno y otro y otro. A veces ni No, las entiendes. Y hasta dicen... Yo a veces prevengo todos los días porque no ¿Y aquí sé. qué quiso decir? O sea, ¿verdad? Prestaciones, Es muy amplio. en vez de ponerlas ordenadas en el apartado, no, a veces están en el petitorio y ya me agregaron otra, entonces si la querías, pues se te quedó en el formato, o sea. No, pues Y por los ejemplo, que en van ese mismo de caso... candidatos, no, Fíjate, son los Gloria, divorcios de 1,000 traemos el pesos. tema de las pruebas de paternidad, que pues o sea hay mucho retraso porque la fiscalía no las paga, porque dicen, pues es que mi chamba es como a los muertitos o a los que violaron, eso es cosa del Poder Judicial. Entonces ya la gobernadora dijo, pues sí lo entramos, le ponemos recurso. Bueno, la cosa es que, ya se me fue el avión, no me acuerdo por qué. No, Hablábamos de los servidores públicos, de la condición de los abogados postulando mal porque no hay pericia. Sí, bueno, estábamos haciendo, porque me dice la gobernadora, haz una iniciativa, o sea, para que la persona que resulte papá y que se estaba negando, lo pagué. pague, aunque sea la mitad, para que nos regrese aunque sea la mitad del dinero. Y yo sí, y ahí estoy con Abraham. ¿Cómo le hacemos? Es que esto es procesal, o sea, está muy difícil porque en el Código Civil no se puede poner porque nos la van a tronar por ser procesal. Y me pasaba así como unas ideas. Y le dije, no, es que es procesal, estás hablando del procedimiento. Y le dije, ¿sabes qué? Hay que preguntarle a ver a los que van de jueces familiares. ¡Sorpresa! Vi la lista y los conozco y dije, no, definitivamente Sí. no. A ver, Abraham, busca a los que están ahorita de jueces y pregúntales qué podemos hacer. O sea, pero de plano. los No, que pues van ahorita, esa es mi nunca preocupación, los que digo, escucharon imagínate nada. que queden esos jueces que están ahorita y con estos pendejos que no saben litigar. La fiscalía se pasa, de verdad, le digo, la ley de ingresos tiene una excepción al pago del ADN. Ponlo aquí, ya no me pidas que lo cubran. No, porque tú me estás exigiendo requisitos que no vienen. Y todos me contestan y no cumplen nada. Es que dicen que debe de estar el MP en la audiencia Su como por elemento 4 dice que horas. tiene que haber un estudio socioeconómico que determine que no lo puede cubrir. Si no hay eso, tiene que pagar. Y yo le digo, la ley de ingresos fue el fundamento último que le cité, establece una excepción cuando se solicita de parte de los juzgados que hay la excepción de pago. Los abogados no nos ayudan porque en los de paternidad es pelea del juzgado con fiscalía, tiro por viaje. No, y es Y que los fue abogados no lo nos mismo. auxilian porque en cuanto meten amparo, inmediatamente dicen rápido y doblan las manos, pero los abogados Y es que la por lo fiscalía mismo no dice, saben qué hacer. me sale 20,000 pesos la prueba. Entonces, yo me di a la tarea de buscar en laboratorios privados y sale 6,000 pesos la prueba de ADN. Entonces, dije, Es que aquí siempre está la a cotización. costo fiscalías, a costo municipio, a costo gobierno de estado. Porque aquí está la Pero no tenemos cotización, otra gobernadora. institución pública. Así es, ¿no? No hay posibilidad. Vienen los federales y dicen, si es tu juez es que no has hecho lo Pero no es más conveniente subrogarla. O sea, mira, si las subrogas te salen 6 y si las haces tú solo salen 20, pues mejor subrógala. Un convenio con un laboratorio, pero, o sea, tuve yo que Pero sabes que investigar una para observación, no decirle, busques quien la niegue, porque no son tantos los que la niegan, dicen desconocen. No son tantos los que llegan y dicen, no soy el papá. La verdad no sé si soy o no. Son los que la mayoría comparecen. Entonces, busca ese. sí, pero no se puede porque es procesal. O sea, en el Código Civil yo no puedo regular. Y si me voy a Morena, allá a México, pues ¿cómo? Señala esto, Lignancy, porque por la cuestión del Código Nacional, ¿verdad? De Procedimientos Civiles y Familiares. Ajá. ¿Y por qué no elevarla al Congreso de la Unión? Porque pues allá es Morena. Por eso. Allá no nos hacen caso. Bueno, pero dejar el antecedente. Decir, a ver, me estás arrebatando a través de la reforma constitucional del artículo 73 respecto de Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, el Congreso de la Unión se autoatribuye la facultad monopólica para legislar en materia procedimental familiar civil. Entonces, yo tengo esta problemática. Requiero que se encuentre en normatividad procesal. Como tú tienes la competencia, te lo mando. Y me lavo las manos cuando venga la problemática, digo, bueno, pues es que lo hicieron mal, no contemplan esto que nosotros aquí ya teníamos en proyecto. Y realmente no es mucho dinero.
se presentan las demandas de prueba de paternidad? 70. O sea, las que están ahorita como pendientes desde 2020 son 330. Entonces yo digo, ya muchos de los años anteriores ya ni siquiera... Y es que también muchos abogados no lo ofrecen. No, pero para que la fiscalía lo haga. Es más factible porque estamos hablando de 3 años. O sea, fiscalía hace eso, no podemos poner puras multitas, pues qué mal hacen. Como que arresta al director. Sí, ¿verdad? No. Ok, bueno, tenemos identificado cómo realizar nuestro mapa conceptual, extrayendo estos elementos, haciendo como nuestra síntesis, la elaboramos de todo el 107 y a la siguiente sesión que platiquemos ya podemos hablar de los principios con detalle. Va a ser un mapota. Está bien. Porque pues, sí está bien largo. Está bien. Si no hay dudas o comentarios, nuestra sesión del día de hoy está programada solamente de 7 a 9, así quedó los jueves. Entonces, yo agradezco su presencia y la buena voluntad de estar aquí hasta las 9. Hoy no pidieron irse temprano. Creo que están más acostumbrados a las sesiones hasta las 10 o no se acordaron, pero muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Voy a subirles vínculo para Classroom seguramente ahora en fin de semana, para que puedan ahí subir sus trabajos. Si se apoyan con inteligencia artificial, nada más revisen que lo haga correctamente. Sí, digo, no es malo. No es mala la inteligencia artificial. Lo malo es que tratemos de utilizarla para que supla nuestro proceso de aprendizaje. Usarla como una herramienta de investigación. Sí, No una herramienta sí. de realizar el trabajo. Para que lo Así es. comprendas, No, pero yo sí quiero aprender, Ya. porque yo sí lo intenté leer como hace unos 4 meses y se me hizo muy pesada la lectura y como que me trabé mucho y me quedé como en 4 horas. Sí, en los archivos que compartí, este 107 ya viene fragmentado y yo siempre que tenemos el estudio focalizado respecto de un tópico como el 107, lo que hago es quitar lo que hay antes y después. ¿Por qué? Luego decimos, yo recuerdo que en alguna parte señala suplencia, y buscamos suplencia en toda la Constitución y nos lleva a múltiples lugares. En cambio, si abrimos solamente este archivo, ya es distinto, ya buscamos lo que estamos tratando de localizar. ¿Sí? Bien.